amigos, les voy a mostrar cómo hacer una conexión a MySQL mediante Java. Para ello lo que tienen que conseguir será la librería del MySQL Connector, que la pueden encontrar en la página de MySQL, y vamos a importarla a nuestro proyecto. Clic derecho en librerías, buscamos la librería de MySQL Connector y la importamos. Una vez importada, ahora lo siguiente será generarnos una clase para conectarnos. Y bueno, esta clase de conectar a MySQL es simplemente para para hacer una instancia de clase conectar y poder abrir una conexión a MySQL. Vamos a crear solamente una variable del tipo connection, que voy a llamar con, y vamos a importar su librería. Lo siguiente es crearnos un método público que nos retorne un connection, y vamos a colocar el nombre del método. Este no va a recibir parámetros, y vamos a hacer el retorno de con. Dentro de nuestro método vamos a colocar un try catch. Esto se hace por si ocurre a lo mejor algún error al momento de que no cargue la librería, o simplemente un error al hacer la consulta para abrir la conexión. Entonces aquí nos va a marcar ese error. Vamos a poner class for name, y aquí dentro vamos a colocar el nombre de nuestro driver de MySQL. Vamos a poner con mysql.jdbc driver, y con esto ya nosotros ya podemos cargar esta librería a nuestra aplicación. Ahora, si se fijan, dentro del catch me está marcando que esa excepción no es la que necesito, sino que yo necesito un class not found exception. También de una vez voy a agregar la otra excepción de SQL exception. Esta es por si ocurre a lo mejor algún problema en SQL. Entonces ahí me va a mostrar, vamos a colocar de una vez el mensaje que error, y ya colocamos símbolo, hacemos un get message, y aquí vamos a colocar nuestra variable con. Vamos a igualar al driver manager, que es la que va a hacer la conexión, y escogemos la que tiene 3 parámetros. El primer parámetro, aquí va a ir colocada la URL de nuestra base de datos. Por tanto, como estamos utilizando el driver de MySQL, vamos a poner jdbc MySQL diagonal, y lo siguiente que vamos a colocar será poner en qué lugar se encuentra nuestra base de datos. En mi caso es el localhost. Quizás su base de datos la tengan en otra parte o quieran acceder a una base de datos externa, entonces solamente en vez de localhost van a colocar la IP, y enseguida solamente ponemos otra diagonal con el nombre de la base de datos de la que queremos acceder. Y aquí un consejo: muchas veces he notado en personas que están iniciando en cuanto a hacer a utilizar Java con MySQL, tienen dos instancias de MySQL. Entonces esto genera dos puertos distintos, y tú puedes acceder a la base de datos de esa instancia de MySQL por el puerto. Puedes tener dos instancias con bases de datos distintas en cada una de ellas. Es por eso que después de localhost debes de colocar el puerto de la instancia donde tienes tu base de datos. En mi caso yo solamente tengo una y voy a colocar la 3306. Si ustedes tienen dos, pues solamente verifiquen cuál es el puerto que pertenece a esa instancia de la base de datos. El segundo parámetro es nuestro usuario del MySQL, y el tercero es la contraseña. Y listo, ya tenemos lista esta clase con su método de conectar. Ahora solamente nos falta un método, que es el de cerrar la conexión que hemos hecho. Vamos a crear otro método público. Este no va a retornar nada, que va a ser cerrar. Tampoco recibe parámetros,
select throw de SQL exception también, porque puede ocurrir un error a lo mejor. Y vamos a poner nuestro método conectar close y listo. Ya tenemos lista nuestra clase conectar. Ahora lo que sigue es instanciarla en alguna clase donde yo quiera abrir una conexión y poder hacer una consulta o poder insertar algún dato, modificarlo, eliminarlo, etc. Aquí vamos a crear esa instancia de la clase conectar y vamos a poner un if solamente para verificar la conexión. Vamos a utilizar el método de conectar. Si es diferente de nulo, quiere decir que conexión correcta, porque logramos acceder a la base de datos. Ahora solamente resta cerrar esa conexión que hemos abierto. Vamos a añadir la cláusula del SQL exception por si ocurre algún error. Si no, quiere decir que no se pudo hacer la conexión. Por tanto, vamos a imprimir en pantalla que no se logró conectar a MySQL. Ahora lo que sigue es correr nuestra aplicación y verificar que la conexión se hizo correctamente. Nosotros ya podemos acceder a MySQL mediante esta clase, y esto sería todo. Hasta luego.